Es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, ya contento, gozoso y agradecido del Señor de estar una vez más con ustedes y con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo gracias por compartir, gracias por poner un like. Creo que es la forma en la que nosotros podemos ver que la transmisión se está escuchando, así que yo muy agradecido con todos ustedes que comparten este evangelismo para que todo el mundo pueda escucharlo. La Biblia nos enseña que ante la venida de Jesucristo nadie quedará sin escuchar el mensaje del Señor, y ya no tendremos excusa delante de la presencia del Señor cuando estemos delante de Él. No podremos decir nunca escuchamos un mensaje del Señor. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Amén. Está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 14. Ahí está la palabra para nosotros, amén, y para todo el mundo, porque no es solamente para mí, sino que para todos. Dice así: viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amado, cuando nosotros alcanzamos al Señor a través de la obra y la enseñanza de nuestro Jesucristo, y estamos recién comenzando en el Evangelio, somos niños espiritualmente. Un niño es una persona que está en el periodo de niñez, es un hijo, especialmente si es de corta edad. Jesús dijo estas palabras: dejad a los niños venir a mí. La verdad que cada persona, cuando tiene un problema o una situación
una situación que no pueda solucionar, que está más allá de su alcance, necesita sentirse seguro, necesita del amor y un toque afectuoso de nuestro Señor. Por eso Jesús decía, dejad los niños venir a mí, déjenlos a ellos, que ellos necesitan de este amor, ellos necesitan de este toque afectuoso. Por eso nosotros creemos en Él, con esta clase de fe infantil. Entonces tenemos que tener, ¿cierto?, en nuestra mente esa obra y esa enseñanza en nuestro corazón. A Jesucristo dice que le presentaban niños para que los tocase. Que los tocase, dice la palabra del Señor. Dice, no le impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Dejadlos que vengan a mí, déjenlo. No se lo impidan. Entonces, el toque del Señor, el toque del Señor era para aquellos niños. El toque del Señor es un símbolo de bendición sobre ellos. Quería tocarlos, quería tocar a esos niños. Entonces la bendición de Cristo viene a nuestras almas cuando nosotros dejamos que los niños vayan a donde el Señor. Dejarlos venir a Él, ser guiados por el Salvador. Tan pronto como sean capaces de entender sus palabras, es necesario dejarlos venir al Señor. Dejarlos venir al reino de Dios como niños pequeños espirituales. Jesucristo dice que Él pasaba tiempo junto a los niños, junto a los recaudadores de impuestos, junto a los pecadores. Pero este Rey eterno, este Mesías Rey eterno, quería estar con esos niños, quería tocar a esos niños, pero los mismos discípulos se lo impedían. Entonces, siempre en esas personas que impiden a esos niños, tienen muchas veces apariencia de santidad. ¿Quiénes tenían apariencia de santidad? Los fariseos. Esos fariseos que impedían que el reino de los cielos pudiera tocar a esos niños. Los fariseos decían, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Porque Jesucristo pasaba el tiempo con los niños, como les dije anteriormente, con los recaudadores de impuestos, con los pecadores. ¿Qué es lo que pasaba con estos fariseos que tenían una apariencia de santidad? Ellos despreciaron a Jesucristo, despreciaron al Señor. ¿Por qué? Porque se creían íntegros. Se creían que estaban íntegros de todas las cosas. La palabra del Señor, cuando habla de la integridad, Job decía, hasta que muera no quitaré de mí la integridad. Si nosotros nos acordamos de esos pasajes de Job, que era un hombre justo, temeroso de las cosas de Dios, era un hombre íntegro, él jamás renegó contra Dios. Él jamás despreció al Señor a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. A pesar de los problemas, él jamás negó y despreció al Señor. No tenía una apariencia de santidad. Era una persona que era íntegra en el Señor. Los que tienen apariencia
de integridad, de santidad, eran estos fariseos que en vez de ayudar a la gente, las criticaban más que estimularlas. Por eso ellos criticaban, decían: ¿por qué come vuestro maestro con estos publicanos y pecadores? Entonces, ellos querían el respeto externo más que la ayuda práctica de otra persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo estaba interesado en todos, a los que son pecadores, a los que sufren. A Él vino a sanar a los que están enfermos, no a aquellos que están sanos, porque Cristo era un hombre perfecto, salvador. Pero estos fariseos, dice que las Escrituras dice que murmuraban, porque se le acercaban los publicanos, se le acercaban los pecadores para oír la palabra, para oír el mensaje que traía Jesucristo. Ellos decían: esto, a los pecadores recibe, con ellos come. Se molestaban cuando Jesús se relacionaba con estas personas. El religioso siempre es así. El religioso tiene una apariencia de santidad, pero no va a aquellas personas que realmente necesitan de la palabra del Señor. Estos fariseos querían mantenerse limpios conforme a la ley del Antiguo Testamento, cuidarse de cierta gente, porque ese era el ritual de purificación. En contraste con lo que Jesús hacía, Él tomó el concepto de limpieza sin darle mucha trascendencia. Se arriesgó a contaminarse, a tocar los leprosos. Cuando los leprosos no se podían acercar a la gente, nadie podía tocar a un leproso. Él lo hizo. Él lo hizo. Él vino a ofrecer esa salvación a ese leproso, a esa persona que nadie podía acercarse a Él. Vino a ofrecer salvación a los pecadores, a mostrar que Él nos ama, que Él ama, ¿cierto?, a estas personas que están en esta situación. Jesús no se alteró con las acusaciones que le hicieron, porque le decían: este está con los pecadores, recibe a los pecadores, come con ellos. Pero Él viene en busca de quienes lo necesitan, sin importar su pecado y el efecto que podría causar en su reputación. Porque Cristo es un hombre perfecto, Salvador, que estaba en esta tierra, ¿cierto?, que vino a este mundo a sanar al que estaba ciego, al que estaba leproso, a tocar al que estaba leproso, a la mujer del flujo de sangre, a sanar a aquellos que tenían una necesidad. Murmuraban. Estos fariseos querían estar con la gente devota solamente, porque para ellos era la mejor manera de su posición y evitar las críticas. Por eso el Evangelio, amado, son las buenas nuevas para aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Cristo no necesitaba mejorar su posición, porque Cristo era Dios y anhelaba hablar con los más necesitados, con la gente que tenía necesidad. Esa era la obra y la enseñanza de nuestro Señor. Por eso Él decía: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué? Porque estos niños deben ser guiados al Salvador tan pronto como sean capaces de entender sus palabras, de entender de que Él realmente quiere tocarlos.
quiere tocarlos. Debemos recibir este reino de Dios como niños pequeños, porque Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otra versión dice: si en verdad les digo que a menos que ustedes cambien, que hagan un cambio, cualquiera que se humille será transformado en la imagen misma de Cristo, resucitado, glorificado. Seré hecho igual a Él. Ese era el mensaje que Pablo predicaba, también el mensaje de salvación, porque él decía: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. Si somos conformados, amado, a la imagen de su Hijo, y su Hijo nos dice que lo imitemos, entonces tenemos que guardar su palabra, sus enseñanzas, su instrucción. Entonces la meta suprema de Dios es cuando a nosotros quiere hacernos semejantes a Él, semejantes a Cristo, semejantes a Él. Y eso, amado, es la seguridad de nuestra fe, la seguridad y la confianza que tenemos al Señor. Por eso, amado, tenemos que oponernos a las falsas enseñanzas, porque cuando aceptamos su presencia, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Juan decía, él habla de esta seguridad. 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amado, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de su Hijo, en la imagen de Cristo descubrimos, amado, la realidad de lo que somos. Somos hijos de Dios. Aquellos que han aceptado al Señor como su Salvador personal de su vida, y aquellos que no lo han recibido, este es el día que hizo el Señor para que ustedes puedan recibirlo. Somos personas para la cual nosotros fuimos creados. Ser conformados a la imagen de Cristo. Quizás a lo mejor usted dice: nunca vamos a llegar a hacer eso. Sí, es verdad, nosotros vamos paulatinamente, que el Señor nos va transformando cada día más, hasta cuando el Cristo venga. Entonces, cuando somos hechos conforme a su imagen, dice la palabra del Señor, a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, es cuando nosotros empezamos a leer, a prestar atención a la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, estudiando su vida en la tierra a través de los evangelios, llenándolos con su presencia, llenándolos con el Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Aquí nosotros vivimos con su presencia. Jesús dijo: yo no los dejaré solos, enviaré un consolador. Su presencia es como vivir por Cristo en una ciudad, en una ciudad y en una sociedad corrupta. Sociedades que están corruptas. Amados, la apostasía ya está en medio de nosotros. La apostasía. El nuevo orden mundial ya viene también. Por lo tanto, lo único que nos espera a nosotros como cristianos en una ciudad corrupta es su presencia. Es su presencia, es su espíritu. Con su presencia usted puede estar en su casa, puede ir a cualquier lado,
puede comunicarse y tener una relación con Dios. Pablo decía, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. El que ha alcanzado un desarrollo completo. Un desarrollo completo es cuando va de un niño a llegar a su mejor momento de su vida, al mejor momento de su vida. Adultos maduros, como dice la Biblia Kadosh, un modo de pensar de un adulto maduro en el Señor. Desprovisto de mala intención y malicia. Por eso dice la Biblia, si no, sed niños en la malicia, niños, pero maduros en el modo de pensar. Desprovisto, como le dije, de intención y malicia. No deben ser iletrados en la palabra de justicia. Sino en las artes de la maldad. Los niños muchas veces tienden a impresionarse con la novedad, pero no actuemos como un niño. El niño que está recién comenzando, ¿cierto?, va a creer y va a confiar en el Señor. La malicia, hermano, es la cualidad de la persona maliciosa que habla, actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Y esto se atribuye también a los animales. Nosotros no somos animales irracionales, sino que somos personas que podemos, ¿cierto?, entender, alcanzar un desarrollo completo en la palabra de Dios. Maduros en el modo de pensar, para vivir por Cristo en una sociedad que está corrupta, con entendimiento, hacer las cosas con entendimiento. Pablo les hablaba a los corintios de este entendimiento. Orar, dice, orar con el alma, orar cuando estamos orando, orar con el alma, con el entendimiento. Cuando oramos con el entendimiento. Cuando cantamos con el alma, pero también cantamos con el entendimiento, entendiendo lo que Dios está diciendo a través de la palabra, a través de la letra de esa alabanza. Ese es el entendimiento, esa es la capacidad de pensar y obrar un buen juicio, prudencia, una reflexión, una sensatez, una responsabilidad. Saber en qué dirección voy. Ese es el entendimiento. ¿Cuál es la dirección que voy? El entendimiento tanto en la oración como en el canto. La mente y el alma se involucran. Mi mente y mi alma se involucran a esa adoración. Ese es el entendimiento. Entendimiento al cantar podemos pensar el significado de esas palabras. El entendimiento en la oración, nos cerramos nuestra capacidad de pensar. No ponemos nuestra mente en blanco. Esa es la yoga. Y eso no se practica en el Evangelio de Jesucristo. El entendimiento en la oración es la capacidad de pensar las palabras que Cristo nos ha dicho a través del Evangelio, a través de su Escritura. A través de esa palabra la vamos meditando en nuestro corazón y va fortaleciendo nuestra fe, va fortaleciendo nuestra confianza en el Señor. Por eso Pablo le decía a los de Efesios, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
os dé espíritu de sabiduría, revelación, el conocimiento de Él. Porque eso dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Este espíritu es otorgado cuando la persona se esfuerza, permanece todos los días en la palabra, en la enseñanza, en la instrucción, en obediencia, mostrando frutos, mostrando frutos. Por eso, amado, cuando Isaías habla en el capítulo 11, versículo 2, le habla a aquellas personas que estaban alejadas de Dios, que regresaran a Él. Hablar de esta salvación. Es lo mismo que le acabo de decir, lo que estaba hablando Pablo a los Efesios. Dice, reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Aquí nosotros vemos que muchos consideran este versículo con los 7 dones del Espíritu Santo. Primero, reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de Dios. Es lo mismo que nosotros decimos, reciba al Espíritu de Dios en su corazón. Él es el que le da el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el temor de Yahweh. Es la influencia del Espíritu Santo. Y este espíritu es otorgado por el Espíritu de Yahweh. Es por su presencia. Él es el que da sabiduría. Él es el que da inteligencia. Él es el que da consejo. Él es el que nos entrega este poder, esta autoridad. La autoridad de Dios. Y el conocimiento en el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamamiento? El llamamiento no es estar en una congregación o estar en Roma. El llamamiento es venir a Jesús, es venir a Yeshua, es venir a la palabra y a la enseñanza y a la instrucción. Es el mensaje de fe. Es el mensaje que nosotros predicamos, un mensaje de confianza en Cristo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Esa esperanza ha venido a nuestra vida. Porque dice la Biblia, Pablo habla en Romanos 8, de 23 al 24, que habla esta palabra, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. Esta esperanza no es un vago sentimiento de un futuro que será positivo. No. Sino que es una seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Esa es la esperanza. Muchas veces hablan de esperanza, que usted va a tener una esperanza, y la esperanza está. Pero la esperanza dice que se ve, no es esperanza. La esperanza, amado, es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios. Es natural que los hijos confíen en sus padres, a pesar de que estos algunas veces fallan al cumplir con sus promesas. Pero nuestro Padre Celestial nunca promete algo que después no lo cumpla. Su plan se puede demorar más de lo que nosotros muchas veces esperamos
Pero en lugar de actuar como niños impacientes mientras esperamos que se revele la voluntad de Dios, debiéramos confiar en la bondad y en la sabiduría del Señor. La salvación es pasado, presente y futuro. El pasado, porque fuimos salvos en el momento que nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el pasado. Este es el presente que tenemos hoy en día. Es que esta esperanza nos fortalece la fe, su presencia. Por eso en Pablo en el libro de Efesios 4:4 dice, como un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Entonces, amado, tenemos lo que necesitamos en Cristo. Tenemos lo que necesitamos en Cristo. Ya no necesitamos más. Está su presencia. Y tenemos que combatir los errores. Pablo hablaba a causa de la esperanza que os guardaba en los cielos. Colosenses 1:5. Esta esperanza está guardada en los cielos, en la seguridad del creyente, porque el destino final de nuestra salvación está asegurado por su presencia. Somos libres a fin de vivir para Cristo y amar a otros. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Por eso Pedro animaba a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que muchas veces no se consideran que son salvos. Si usted aceptó a Cristo, tiene la presencia. Pedro decía que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Tenemos una herencia incorruptible por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Él resucitó, dice que Él subió a los cielos y Él está sentado en su trono de gloria. Entonces, cuando usted dude, recuerde que su destino son los cielos, porque desde ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Dios nos ha dado esa bendición de herencia incorruptible. Ahora nosotros estamos mirando una herencia familiar en la eternidad, en la ciudad de Dios. Este regalo que da un padre hacia sus hijos es un regalo, es una dádiva de Dios. Es el regalo que pueden recibirlo los niños pequeños en la fe, los niños que van a comenzar a un caminar, a una herencia incorruptible, esa herencia que nunca se desvanecerá ni decaerá, tampoco será manchada por el pecado. No habla de una herencia terrenal que muchos andan predicando. Por eso debemos echar a un lado esos errores. Es una herencia incorruptible, dice la palabra del Señor. Si nosotros confiamos en Cristo, nuestro Salvador, eso nos fortalece nuestra confianza y nos da seguridad para el regreso de Cristo. Pablo decía a los tesalonicenses del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia, de vuestra firmeza, de vuestra perseverancia. La constancia es firmeza, la constancia es perseverancia. Hay una ley, hermano, una ley de perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en las cosas de Dios. Tenemos que tener la predisposición del ánimo respecto a un propósito. Ahí nos vamos a ese camino, al camino de amor, al camino de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de Tesalónica se mantuvieron firmes cuando fueron perseguidos.
porque tenían una esperanza en el Señor, un trabajo impulsado por el amor y la paciencia inspirada por la esperanza. Y esta es la marca de los hijos de Dios efectivos en cualquier época. Animar también a los que están sufriendo. Por eso Pedro decía en 1 de Pedro 3:15, dice, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Siempre preparado. Estar anclado, afirmado con seguridad en Cristo, en Cristo. Nosotros podemos correr esta carrera hacia la meta, presentar la defensa. Debemos estar listos para dar razón amable y respetuosa. Con reverencia, dice Pedro, con reverencia a todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una reverencia. Estar preparado para decirle a otro que Cristo lo que ha hecho en su vida y lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Ese es el verdadero gozo que viene de Cristo, el gozo. Por eso Pablo a los filipenses también decía que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y en todo conocimiento. Es una visión del discernimiento moral que Dios nos ha cambiado. Por eso Pablo decía, todo lo estimo por basura por querer alcanzar a Cristo. Todo es basura. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando este amor abundante en ciencia y en conocimiento, dice la palabra del Señor. Y dice que vuestro amor abunde, ¿cierto? Que vuestro amor abunde aún más, dice la palabra del Señor. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, el amor a Cristo es el entendimiento, el amor que nos ha entregado, y tenemos ese entendimiento que Él vino un día y tocó nuestra vida y abrió nuestro entendimiento, y ese entendimiento empezó a crecer junto, ¿cierto? Con el amor, con el gozo que viene de Cristo, porque cuando Cristo toca, nos entrega este verdadero gozo. Es un gozo permanente, es un gozo que tenemos siempre. Por eso en Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es aprobar lo mejor? Aplicar, dar algo bueno a alguien o algo. Admitir y aceptar la doctrina de Jesucristo. Declarar competentemente, idóneo, apto, hábil. Lograr y obtener una calificación aprobada en una materia. Cuando estamos calificados, aprobados, no hombres desaprobados, sino que aprobados. Cuando un niño, amado, se califica en los estudios, en una prueba, entonces él dice, he aprobado la materia. ¿Por qué? Porque ha hecho lo correcto. Entonces por eso para que aprobéis lo mejor, habla de diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, entre lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial. Para que aprobéis lo mejor, es que nosotros debemos orar por discernimiento moral para que podamos mantener nuestros valores y nuestra moralidad cristiana. Es importante, amado, el discernimiento y la necesidad que tenemos de él, de ese discernimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 14, habla de este discernimiento. Porque el verdadero gozo viene de Cristo. Por eso tenemos que estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y estos frutos de justicia es para la gloria y la alabanza de Dios.
llenos de fruto de justicia. Son los rasgos de carácter de una correcta relación con Dios. No hay otra manera de conseguir estos frutos de justicia que no sea a través de la fe en Cristo y la libertad que nos da. La libertad. Por eso Gálatas, cuando Pablo le hablaba a los Gálatas, más el fruto del Espíritu. Habla del fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu que da el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es que nos guía ¿a qué? Al amor, nos guía al gozo, nos guía a la paz, a la paciencia, a ser bueno, a andar con bondad y tener fe, confianza, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas las da el mismo Espíritu, el Espíritu, su presencia. No debemos confundir nuestros sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, el fruto del Espíritu, involucra el deseo de oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. El fruto del Espíritu quiere oír palabra. Es una predisposición para obedecer a la sensibilidad, para discernir entre su sentimiento y su diligencia para actuar. El fruto del Espíritu controla nuestras vidas cada día. Su presencia nos controla. ¿Para qué también nos controla? Para combatir los errores que hay hoy en día. La gente es engañada porque no conoce al Señor, no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Y con Cristo nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Podemos orar, ¿cierto?, con ese amor que Dios nos ha entregado, con ese don que nos ha entregado, que es el fruto del Espíritu. Podemos orar por los misioneros, podemos orar por los evangelistas, por los pastores, por los maestros, por los enfermos, por aquellas personas que están en las cárceles. Por eso Pablo decía: no cesamos de orar por vosotros, llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando estamos llenos del conocimiento de su voluntad, vamos creciendo, estamos llenos de la fortaleza de su presencia de Dios, llenos de la perseverancia y la paciencia, llenos del gozo de Cristo. Estamos siempre agradecidos. ¿Está agradecido usted de lo que Dios está haciendo en su vida? Cada uno deberíamos estar agradecidos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para honrar a Dios, para honrarlo. Todos tenemos esta misma necesidad básica: animar a otros. Pedro decía que la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que tener una palabra de sabiduría, una palabra de inteligencia espiritual para poder crecer para esta salvación. La ley espiritual no adulterada. Porque en Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El adulterio espiritual causa la muerte. Por eso necesitamos la leche espiritual no adulterada,
Una leche que nos da el ánimo de crecer, crecer. Cuán triste es, amado, es cuando alguien nunca crece. Nunca crece. Por eso la leche espiritual no adulterada es para que nosotros crezcamos para salvación. Es lo que dice, aleluya, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y esta es una señal de desear el alimento espiritual que nos lleva a ese crecimiento. Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos que Él nos nutra de su presencia, de su espíritu. Nuestro apetito espiritual aumentará con su presencia. Empezaremos a madurar cuando estamos con el deseo por la palabra de Dios. Esa es la fe que debemos tener como un niño. Gloria a Dios. Por eso Jesús decía, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque Jesús se indignaba cuando no dejaban ir a los niños. Esos niños necesitan sentirse seguros. Necesitan sentirse seguros de su presencia. Necesitan sentirse seguros de ese amor que viene del cielo. Necesitan ese toque afectuoso del Espíritu de su presencia. Debemos creer en su presencia, de que Él está aquí, con la fe infantil de un niño. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros no necesitamos entender todos los misterios del universo. Será suficiente recibir el toque perdonador del Señor por nuestros pecados. Esa es la obra del toque, el toque de Cristo en nuestra vida. Y le presentaba niños para que los tocase. Dios quiere tocar tu vida en esta noche. Vamos a orar. Oremos al Señor, busquemos su presencia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, toca a Jesús. Toca a Jesús a aquellos que están en dificultades, con problemas. Solamente tú, Señor, puedes tocar sus corazones, su vida y convencerlos, Señor, de sus pecados. Perdona, Señor, los pecados, inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor. Creemos, Señor, que si alguien a través de tu palabra, a través de tu presencia, se convierta en los cielos se regocijan. Señor, sana en esta noche, sana a aquellos que tienen una necesidad de ti, que necesitan ese toque amoroso de tu presencia, de tu espíritu, que necesitan sentirse seguros, que necesitan de ese amor, que necesitan de ese toque afectuoso, de alguien que se ocupe de ellos,
que solamente tu presencia es la que se puede ocupar de ellos, Señor. Señor, queremos creer en ti con esta fe de un niño, con esta fe infantil. Porque tu palabra dice, le presentaba al niño para que los tocases. Quizás mucho, como los discípulos, reprendían a los que se presentaban. Pero tú te indignas, Señor. Tú dijiste, dejad los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dios quiere tocarte en esta noche con su bendición. Con su bendición. Para que seas guiado al Salvador y seas capaz de entender su palabra. Señor, dice que tú estabas con niños, con recaudadores de impuestos, con pecadores. Y muchos murmuraban: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Pero tú viniste, Señor, a aquellos que te necesitan. Buscas a quienes te necesitan, sin importar su pecaminosidad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Siga haciendo, Señor, el trabajo. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Agradecido por todos ustedes que pueden colocar un like y compartir la palabra del Señor. Mañana nos estamos viendo a las 9 de la noche, ya con el mensaje, ¿cierto?, que nos anima, que su presencia nos anima. Siga fortaleciéndose en el Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 21 horas. Amén. Demos las gracias al Señor, glorifique al Señor, siga exaltando al Señor, ore al Señor, busque en su casa, en su aposento, busque un lugar, un altar donde pueda glorificar a nuestro Señor. Así que agradecido de la presencia de Dios y que usted pueda compartir esta palabra. Amén. Dios los bendiga. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.